Muy buenas tardes a todos. En la clase de hoy estaremos analizando sobre el primer proceso administrativo. Sabemos que la administración es una ciencia social que tiene por objeto el estudio de las organizaciones y es encargada de aplicar o poner en práctica 4 procesos: la de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos que existen dentro de una organización. Recursos tales como recursos humanos, financieros, materiales, técnicos, tecnológicos o de conocimiento. ¿Para qué? Con el objetivo de maximizar beneficios o utilidad. Hoy analizaremos el primer proceso administrativo, cuál es la de planificación. También ya analizábamos a qué refiere pecuaria. Son todas las actividades que se relacionan con la producción de ganado y forma un sector esencial dentro de las actividades, principalmente de nuestra zona. Entonces, en las actividades de producción de ganado en el sector pecuario también se debe aplicar esos 4 procesos administrativos para que se llegue a obtener el máximo beneficio o máximo utilidad dentro de una organización, dentro de una empresa. La administración les decía que consiste en la aplicación de 4 procesos. El inicio o se comienza con lo que es la planeación, luego se va siguiendo con el siguiente proceso, cuál es la de organización, luego sigue con la dirección y el control. El proceso administrativo entonces debe ser una integración de esos procesos o de esos pasos para que se pueda tomar la mejor decisión, para que pueda haber un control efectivo, para que se pueda motivar, comunicar y ejercer el liderazgo. ¿Por qué estudiamos administración pecuaria en veterinaria? Porque en todos los sectores, en todas las profesiones se practica esos 4 procesos administrativos para que se logre la utilidad o el máximo rendimiento dentro de una empresa. La tarea de la administración pasó a ser la de interpretar los objetivos que se propone una organización, en convertir eso en acción. No es nada más interpretar qué es lo que se hace en el primer proceso administrativo, que es planear, luego de organizar, dirigir y controlar. Sin embargo, es transformar esos procesos en acción. Empecemos entonces por el primer proceso. El primer proceso comienza con la planeación. La planeación es el primer proceso administrativo y también debe ser el primer proceso de nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos hacer algo, primeramente debemos planificar. En la planeación se definen objetivos, metas. Surge una idea donde son definidos planes o medios para el logro de esos objetivos. Entonces, ¿en qué consiste la planeación? Si en la planeación se definen qué es lo que queremos hacer, cómo vamos a hacer, quiénes son encargados de hacer. Dentro de una empresa, ya sea pecuaria o empresarial, los jefes, los directivos normalmente son los que se encargan de preparar un plan estratégico, pero nosotros como personas, como profesionales, también podemos preparar la planeación. ¿Y qué es la planeación? ¿Es el primer proceso administrativo o es la etapa inicial en donde se formulan el estado futuro o donde definimos qué es lo que pretendemos en el futuro dentro de una organización y que sirve de base para poder llegar a esos objetivos? Se utilizan diferentes acciones, se evalúan, se definen qué mecanismos se va a aplicar para que se puedan lograr los objetivos.
Además, en el primer proceso administrativo, en la planeación, es donde se asignan los recursos, tanto humanos, físicos necesarios para una eficiente utilización de las mismas. La planeación es dejar de lado la improvisación y hacer en forma las cosas. La planeación entonces implica crear el futuro desde el presente. Es tener una visión prospectiva, pensar qué va a suceder el día de mañana o qué pretendemos el día de mañana. Es decir, es una prolongación que pretende, por lo tanto, establecer de forma anticipada los objetivos y, por ejemplo, qué estrategias, qué políticas, qué procedimientos vamos a seguir para el logro de los objetivos. La planeación es necesaria en todos los ámbitos de la vida de una persona, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito social, en todo tipo de organizaciones. Existen organizaciones que son con fines de lucro, sin fines de lucro, pero todos tienen un objetivo, entonces se debe planificar y para que se pueda llegar a la eficiencia y a la eficacia. Entonces es la mejor manera de llegar al objetivo es planificando las actividades que pretendemos realizar. La planeación y sus 8 pasos. Ya manejamos que dentro de lo que es la administración y la economía pecuaria existen 4 procesos que comienza con el número 1 que es la planeación. Dentro de la planeación existen 8 procesos que hay que realizar para que se llegue a la eficiencia y a la eficacia. Al diseñar un ambiente para el desempeño efectivo, las personas deben saber lo que se espera que se cumplan. Supongamos, nosotros debemos fijar que pretendemos vender por 500 millones en el año 2020, por ejemplo, y en base a ello buscar acciones para lograr esos objetivos. También la planeación incluye seleccionar proyectos y objetivos y decidir qué acciones vamos a utilizar o qué acciones van a ser necesarias para el logro de los mismos. La planeación cierra la brecha de dónde estamos y a dónde queremos ir, qué vamos a hacer y qué pretendemos el día de mañana. Y aquí encontramos los 8 pasos de la planeación. Debemos estar conscientes de las oportunidades. ¿Cómo vamos a estar conscientes de las oportunidades? En el primer proceso administrativo, ¿cuál es la planeación? Es donde se definen acciones a seguir. ¿Cómo vamos a definir qué acciones vamos a seguir una vez que decidamos qué hacer? Debemos realizar un estudio de mercado, estudiar la situación del mercado y descubrir si existe una posibilidad. Y en base a esas posibilidades u oportunidades debemos establecer los objetivos. ¿Qué productos elaborar? ¿Qué servicios ofrecer? Y desarrollar una premisa, ¿verdad? Desarrollar qué pasos debemos seguir. Luego debemos determinar cursos alternativas. ¿Qué significa eso? Tenemos pasos a seguir, acciones, estrategias a aplicar, pero en caso de que esas estrategias o pasos a seguir no funcionen, debemos tener otras alternativas para complementar o paliar la situación. Luego debemos evaluar esos cursos alternativas que poseemos. Si este no funciona, utilizamos otra estrategia. Luego debemos tener varias alternativas, seleccionar una, formular planes derivados en base a las alternativas seleccionadas. Luego siempre hay que cuantificar mediante presupuestos. Cuantificar y también determinar tiempos de acción. Supongamos que trabajamos por metas, pretendemos elaborar 500 kilos de balanceados, pero debemos también fijar el tiempo para la elaboración o la preparación de los mismos, ¿verdad?
mediante presupuestos. 500 kilos en 30 días, a eso se refiere la planeación y esos son sus pasos que hay que seguir para que se logre una buena planeación. Existen diversos tipos de planes, por ejemplo, según su amplitud, según el nivel en que se formulan. En la otra presentación hay otros criterios, pero como encontramos dos al comienzo, quisiera analizar con ustedes. Según su amplitud, ¿qué tipo de planes existen? Planes estratégicos y planes directivos. Los planes estratégicos son tipos de planes que se utiliza de forma general dentro de una estructura organizativa. Sin embargo, los planes directivos son planes que son fijados o son creados por los directivos y que ellos aplican. Sin embargo, el segundo punto habla según el nivel en que se formulan. Existen planes corporativos, planes operativos y funcionales. Planes corporativos también son tipos de planes que se utilizan en diferentes áreas en todos los niveles. Los planes operativos, sin embargo, se formulan para que se pueda buscar acciones para llevar a cabo un trabajo. Y funcionales son tipos de planes cuando ya se implementan las acciones para el logro de los objetivos. Son totalmente funcionales o cuando ya se pone en práctica sería. Seguimos con los tipos de planes. Existen, en realidad son 4 tipos de planes que nosotros vamos a estar analizando. Primeramente ya compartimos 2. Ahora encontramos planes según el periodo, planes según su contenido. Los tipos de planes según el periodo, existen planes que son a corto plazo, planes que son a mediano plazo y otros que son a largo plazo. Los planes que son a corto plazo son los planes que llevan el tiempo hasta un año, no llega a pasar un año, sería 11 meses los planes que son a corto plazo. Sin embargo, existen planos que son a mediano plazo. Estos tipos de planes son a partir de un año hasta 5 años de tiempo. Y escuchamos a veces que se realizan grandes proyectos que son a planes a largo plazo. Este tipo de proyecto es de 5 a 10 o más años, se planifican, ¿verdad? A corto plazo entonces es de 0 hasta 11 meses, a mediano plazo de 1 a 5 años y a largo plazo de 5 a 10 o más años sería. Luego también existen planes según su contenido. Se realizan planeación de acuerdo a la misión que tenga la empresa o a la visión de la empresa. Existen, por ejemplo, organizaciones que son sin fines de lucro o con fines de lucro y en base a la misión o visión de ellos, entonces se crea un plan. También existen planes que se basan por metas y objetivos. Tanto metas y objetivos se deben cuantificar y también colocar plazos. Luego existen los planes estratégicos y tácticos. Estos planes estratégicos y tácticos son prácticamente del nivel medio dentro de una organización. Más adelante vamos a profundizar más para que se pueda comprender mejor. Y existen también planes de acuerdo al programa y proyecto. Estos tipos de planes, por ejemplo, se prepara un proyecto, se planifica, dentro de un plazo determinado termina ese proyecto o ese programa y también termina esa planeación. También se puede planificar en base a políticas, de acuerdo a reglas y normas, también los procedimientos a seguir siempre debe estar planificado para unificar criterios. Y también el presupuesto, como ya les había mencionado, todos estos planes tienen relación ya sea con el periodo, con el contenido. El presupuesto, por ejemplo, una organización, una empresa ganadera tiene un presupuesto mensual, anual, que se cuantifica de acuerdo al periodo.
etcétera, etcétera. Encontramos la planeación según su amplitud, por eso les decía que íbamos a ir profundizando a medida que íbamos avanzando. ¿Qué tipo de planes son estratégicos? Son de tipo general, donde se proyecta qué objetivos tiene la empresa o la institución y cuál es la finalidad, y donde ya se establecen también guías generales o acciones a seguir. Los planes estratégicos entonces son planes de tipo general. Y los directivos son considerados más específicos, por eso les decía que este tipo de plan se encargan la parte directiva, o los jefes más bien manejan este tipo de planes. Ellos interpretan y deben realizar o definir de acuerdo a las consideraciones que ellos manejen o que ellos decidan. Según el nivel en que se formulan están los corporativos, operativos y funcionales. Un plan corporativo es para que se pueda asegurar que todos los miembros de la organización se integren. Por eso les decía que esto abarca todos los sectores de una empresa. Sin embargo, los operativos constituyen como un apoyo al plan estratégico, ya que los planes operativos normalmente son aplicados a corto plazo. A corto plazo les decía que es hasta un año, ¿verdad? Son planes operativos. Los funcionales, estos son determinados ya cuando se va a llevar en la práctica, cuando va a funcionar ya a cada departamento de la empresa y se subordinan a los planes estratégicos. Se combinan con los planes estratégicos las funciones a ser llevado adelante. Según el periodo, acá encontramos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo es una extensión planificada, también a mediano plazo. Esto es más flexible porque es rápido. Nos dice que el periodo no mayor a un año, hasta un año máximo es la planeación a corto plazo. A mediano, sin embargo, se centra en área de planificación ya a largo plazo, pero dentro de un marco de tiempo menor a 2 o a 5 años. A partir de 1 al 5 años lleva. Y a largo plazo es ya planificaciones estratégicas pensando en el futuro, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años o más tiempo. Según el contenido, existen planeaciones basadas en la visión, misión, que ve más allá de lo que es el tiempo y el espacio, ¿verdad? Piensa en el hoy y en el mañana, qué es lo que pretende con el resultado. Luego, en base a las metas y objetivos, sin embargo, pretende lograr a qué está dirigido las actividades de la empresa en su conjunto y en los diferentes departamentos y secciones, en base a las metas y el objetivo. Sin embargo, las estrategias tácticas denotan un programa general de acción. ¿Cuáles son los métodos a ser aplicados para alcanzar los objetivos? Programas y proyectos son planes relacionados con el tiempo y que comprenden también las actividades a ser llevado a cabo. Según el contenido, ¿a qué refieren políticas? Son medidas o reglas que le permite conducir o llevar una acción dentro de una empresa. Política de un negocio sería vender al contado con un descuento del 10%, a eso se refieren políticas. Son reglas o normas que se aplican o acciones que se llevan adelante. Reglas y normas dentro de una empresa, dentro de una institución, siempre deben haber reglas y normas que controlen nuestras acciones, nuestras conductas, nuestra forma de trabajar, ¿verdad? Los procedimientos establecen métodos estándares a seguir. Deben existir planes o
formas de ejecutar una tarea a seguir para que pueda haber unificación de criterios también. Los presupuestos son planteamientos que son expresados en términos numéricos, es lo que le explicaba. Por decir, se define que este año se va a producir 500 kilos de ya sea mandioca o sésamo, algo parecido así. Se presupuesta inclusive cuánto va a ser el costo, pero se expresa en términos numéricos. La interrelación entre los distintos tipos de planes. Los distintos tipos de planes, lo normal es usar cada tipo de plan de acuerdo a la complejidad o de acuerdo al trabajo o de acuerdo al sector. Pero cuando es una planeación estratégica o debe ser de forma general, ¿verdad? En los distintos sectores. Pero depende de la complejidad, del tipo de trabajo, del área donde se va a aplicar para elegir el tipo de plan. Existen, por ejemplo, planes de contingencias que deben ser rápidamente ejecutadas. En ese caso, el tipo de plan debe ser a corto plazo. Los diferentes tipos de planes que estuvimos analizando no significa que debemos escoger un solo tipo de plan para utilizar. Va a ser de acuerdo a la exigencia, a la necesidad. De acuerdo a eso, vamos a aplicar los distintos tipos de planes. En resumen, una buena planificación usa todos estos instrumentos y establece desde luego la coordinación entre los distintos sectores o áreas de una empresa. Esto nos indica que es fundamental la planeación dentro de todas las actividades o todo tipo de actividades o profesiones. Debe dejar de lado la improvisación para dar lugar a una planeación. Coordinación de planes a corto y largo plazo. Es muy importante que exista una coordinación entre los sectores de planificación, ya sea por áreas donde se planifican. Existen áreas que realizan planificación a corto plazo y otras áreas que son a largo plazo. Y es fundamental que exista coordinación entre las distintas áreas o los tipos de planes de acuerdo al plazo, porque es muy frecuente que los planes a corto plazo se realizan sin tener en cuenta los planes a largo plazo. Y esto significa un error bastante grave, porque se debe basar en el plan que se define para el futuro, que sería a largo plazo, y basándose en ello, crear o planificar a corto plazo, ¿verdad? Entonces, es muy importante integrar ambos tipos de planes, tanto la planeación a corto plazo y a largo plazo. Las decisiones acerca de las situaciones inmediatas en las que se consideran los efectos sobre los objetivos más distantes suele implicar un gran desperdicio, porque si es que una planeación a corto plazo tiene otros objetivos y no va en concordancia lo que es nuestro plan a largo plazo, lo que nuestra empresa o nuestra organización pretende a largo plazo, entonces es un error muy grave que debemos cuidar. Es fundamental que exista coordinación en los tipos de planes acorde al plazo, ya sea corto o largo plazo. Ambos planes o ambas planes deben perseguir el mismo objetivo, que es la de llegar al logro o a la meta organizacional. Los administradores responsables deben repasar y revisar continuamente las decisiones inmediatas y en base a ello determinar si son necesarios programas a corto plazo o a largo plazo, ¿verdad? Es muy importante eso. ¿Quiénes son administradores? Ustedes, futuros veterinarios, van a administrar ya sea recursos humanos, recursos materiales o recursos económicos dentro de una empresa, dentro de una organización ganadera donde sean contratados. Entonces ustedes van a ser responsables de tomar decisiones, y para tomar decisiones hay que tener
presente planes en base a los planes, programas a largo plazo, también definir otros tipos de planes. Tanto administradores como subordinados deben estar informados sobre los planes que se fijaron dentro de una empresa o dentro de una organización y en base a ello tomar las decisiones. Estos son los niveles de planeación en términos de división de trabajo en una empresa, lo que nosotros ya acabamos de analizar. La planeación menciona en este apartado 3 tipos de planes y 3 niveles de planes dentro del ámbito empresarial: la planeación estratégica, la planeación táctica y la planeación operacional. La planeación estratégica es a nivel general, como ya habíamos estudiado. Está o se encuentra en el nivel institucional, donde se elabora mapas ambientales, evaluación de fortalezas, debilidades y limitaciones que pueda tener una empresa. Eso abarca dentro de lo que es la planeación estratégica y que es a nivel global o a nivel institucional. Sin embargo, la planeación táctica es para el nivel intermedio, son los encargados por departamentos, por sectores. Esto consiste en la conversión o interpretación de las decisiones estratégicas concreto en el plan departamental. Se desglosa del plan general y se crea un plan táctico donde el nivel medio interpreta luego para bajar a lo que es al nivel operacional. En el nivel operacional es donde ya se lleva en la práctica las operaciones o las tareas. Ya son ya divisiones de planes por departamento o por sector o áreas específicas. Entonces, la planeación operacional es a nivel operacional, es en el sector ya donde se va a poner en práctica. La planeación estratégica encontramos una definición general que nos indica que es una estrategia o es una toma de decisión deliberada y sistematizada de decisiones que incluyen propósitos que afectan y que deberán afectar toda la empresa a lo largo del periodo, porque la planeación estratégica es a nivel general, a nivel global y normalmente incluye planeaciones a plazos más largos, porque dentro de una planeación estratégica se definen misión y visión, ver más allá de lo que es hoy, pensar en el futuro. Este tipo de planes se desarrollan en los altos niveles jerárquicos, es decir, los altos jefes son los que realizan o participan en la planeación estratégica. Luego, para que pueda ser puesta en práctica a nivel institucional. La planeación táctica, sin embargo, determina con anticipación qué se debe hacer y cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar, y a través de esta planeación brindar las condiciones racionales para la empresa para que se puedan organizar. A través de una planeación táctica, que es lo que se pretende, es ofrecer las divisiones de trabajo respecto al trabajo que se va a llevar adelante. Es también una forma de ejecutar los trabajos. Este término también se utiliza para nombrar las habilidades para aplicar dicho sistema, ¿verdad? Las estrategias o las técnicas que van a ser utilizados para poner en práctica. La operación, sin embargo, funciona ya dentro del círculo o dentro de la empresa, es ya básicamente qué hacer y cómo hacer. Este tipo de plan ya refiere de manera específica a las tareas que van a realizar cada nivel o cada sector. Volvemos a repasar los niveles de planeación en términos de división de trabajo. ¿Quiénes se encargan
La planeación estratégica a nivel general global es a nivel institucional y este plan es a largo plazo, que sería de 5 a 10 o más años. El nivel intermedio, que es la planeación táctica, que queda a cargo de los encargados, ya sea de los gerentes, y este tipo de plan es a mediano plazo, que va de 1 a 5 años. Y el nivel operacional o la planeación operacional, que es a corto plazo, que ya es la ejecución de las actividades, que lleva de 0 a 1 año, ¿verdad? Hasta 1 año es considerado planeación a corto plazo. Ahí está el resumen: planeación estratégico a largo plazo de 5 a más años. El táctico de mediano plazo entre 2 a 5 años, que hasta 1 año es corto, entonces mencionan el táctico 1 año, un día por decir, ya va hasta 5 años, ya es táctico. Y el operativo, que es en el momento, que 11 meses hasta máximo 1 año. Entonces esto es un resumen de todo lo que estuvimos analizando durante el desarrollo de esta clase. De esta forma cerramos el primer proceso administrativo, que refiere a la planeación, es donde se definen metas, objetivos, misión, visión y política, para que podamos dejar de lado la improvisación y darle lugar a lo que es una buena planeación. Muchas gracias por su atención.